Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos al maestro Maximiliano Preus, que a su vez es un destacado psicólogo que ha escrito con el maestro internacional Rodolfo Garbarino, ha escrito esta obra que es Dinámica y Psicología en Ajedrez, parte uno. Debo tener por ahí la parte 2 también, que hoy nos va a hablar justamente de ese tema, la psicología en el ajedrez. Sabemos que hay en distintos deportes han aparecido psicólogos. En los planteles técnicos de cada deporte ahora han aparecido psicólogos y se le da mucha importancia. Le vamos a preguntar a Maximiliano si esto también se extiende al ajedrez, que supongo que la respuesta va a ser que sí. ¿Y cuál es su experiencia al respecto? Así que bueno, muy buenas tardes y bienvenido a Ajedrez Latitud Sur, estimado Hola Maximiliano. Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta entrevista con vos. Efectivamente, ese libro fue el primer libro de psicología de ajedrez que escribí junto a Rodolfo. Rodolfo Garbarino, maestro internacional para los que no lo conocen, y fue mi profesor en el Filidor cuando yo era un joven entusiasta y me motivó mucho. Yo me formé con su libro El Maestro de Ajedrez y aprendí mucho de ahí, y entonces dije, bueno, quiero escribir algo con él, era como mi ídolo adolescente. Bien, bien, bien. Y digo, ¿qué le puedo aportar yo a Rodolfo? O sea, de ajedrez, ¿qué le puedo llegar a decir, no? Y bueno, digo, tal vez por la parte psicológica podemos hacer un lindo complemento. Yo me gradué de psicólogo en la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, y bueno, de ahí surgió ese libro. Vamos a Y decir algo que omití recién en la presentación. Te graduaste con el mejor promedio de la carrera. sí, Pero sí, no de va a la ser universidad. modesto, pero bueno, yo lo digo, lo puedo decir yo. Medalla Para de mí honor. fue un honor enorme. Sí, pero, viste, la nota es relativo, lo importante es lo que uno aprende, ¿no? Seguro. Eh, Viste que uno dice que las notas se promedian, los conocimientos no. O sea, lo importante no es repetir como un lorito, sino cuánto uno puede aprender de eso. Y más allá de la nota en sí, lo que refleja la nota es el esfuerzo, ¿no? Yo creo que nada se consigue sin esfuerzo y dedicación. O sea, yo en lo que hago trato de ser dedicado. Me puede salir mejor o peor, Sí. mejores o peores resultados, pero el tema es ser disciplinado, ¿no? Yo creo que esa es la clave para lograr objetivos. Y ahora estás dedicándote a la docencia, también universitaria. No sé, Ujú. en la misma universidad donde te recibiste, en otra, en varias. Estoy trabajando sí, o sea, ahora estoy complementando afortunadamente las dos áreas, ajedrez y psicología, cosa que antes no podía, o era una o era otra. Estoy trabajando de docente universitario en la UAI, que es donde me recibí. La UAI tiene 4 sedes donde se da psicología, yo voy a las 4, Capital, Berazategui, Ituzaingó, y Lomas. Y viste, o sea, que hago un tour por todos lados porque me encanta lo que hago y trabajo en una pública también, que es la Nacional de José de Paz. Así que tengo experiencia tanto en universidad privada como pública. Amo la docencia, no ejerzo como psicólogo, así que terapeuta, digamos, pero soy docente. Y bueno, y a su vez ahora estoy también metido con clases de ajedrez particulares y un proyecto que es muy novedoso, que te voy a dar la primicia a vos porque todavía no se sabe, Pero perfecto. que No, es que la UAI va a armar un equipo de ajedrez y me nombraron director del equipo. Así que ahora también aparte vos voy tenés un metido. elo muy importante, que es realmente un elo envidiable. No llegarás a maestro internacional como Garbarino, pero ni a tampoco llegas a maestro FIDE, pero estás Tampoco maestro cerca. FIDE y tampoco a candidato a maestro. Estamos, es 2185. Bueno, no cualquiera tiene celo, te digo. Ujú. Este, Sí, por no ser mi actividad principal, el ajedrez siempre fue un hobby para mí, la realidad es esa, ¿viste? Pero es un hobby que nunca pienso dejar sobre todo que enseña a pensar, o sea, a mí el ajedrez me ayudó muchísimo en la universidad, ¿no? Hagas la carrera que hagas, te enseña a pensar el ajedrez, a razonar. ¿te parece, como psicólogo, lo recomendarías como complemento de cualquier actividad intelectual que haga cualquier persona? Totalmente, porque te enseña a pensar de manera lógica, a ser sistemático, ordenado, ¿me explico? Porque a planificar, todo eso que tiene que ver con las funciones ejecutivas, el ajedrez ayuda un montón. Así que sí, en cualquier disciplina es fundamental para trabajar bien el tema de ordenar los pensamientos, sistematizar.
darle lógica a las acciones. Si Sí, alguna vez Pano dijo que él se dedica a enseñar al ajedrez, se dedicó en los últimos años, se dedicó a la enseñanza, ya se jubiló como ingeniero y todo eso, pero siempre decía, no para, enseño ajedrez no para crear nuevos maestros, sino para, si se da, mejor, pero sobre todo para generar seres pensantes. sí, el título vendrá por añadidura en todo caso, pero por lo menos van a ser personas que piensen de otra manera después de haber pasado por el juego. Así que yo comparto eso, ¿eh? Y con respecto a lo que me preguntaste antes de si el tema de los psicólogos en ajedrez y la importancia de la psicología en ajedrez y demás, te diría que el psicólogo es importante no solamente en ajedrez, en cualquier disciplina te diría de performance. Un psicólogo deportivo, ¿viste? En cualquier disciplina que implique una performance es fundamental, porque ayuda mucho al éxito del proceso, ¿viste? O sea, a veces uno te ayuda sobre todo a reconocer dónde está la dificultad. Hay veces que uno, por ejemplo, te digo como ajedrecista, ¿no? No se le dan los resultados y no sabe por qué. ¿Entendés? O sea, ¿qué está fallando? O sea, ¿qué es lo que me pasa que no logro el resultado que quiero? ¿Por qué si estudio, dedico tantas horas, no logro el resultado esperado? ¿Viste? A veces pasa eso, ¿viste? Que vos no sos consciente de lo que estás haciendo mal y bueno, ¿y qué es lo que hace que te impide llegar a la meta que vos te propusiste, ¿viste? Y un entrenador te puede orientar, si tenés la suerte de pagar un entrenador y demás con eso, pero te puede orientar más tal vez desde lo técnico, ¿viste? No desde lo psicológico. Claro. Entonces, para mí la técnica es un componente, ¿viste? O sea, tenemos básicamente 4 componentes en ajedrez, que es la parte técnica, la parte estratégica, la parte táctica, pero está la parte psicológica. ¿Entendés? Entonces un entrenador que no es un psicólogo te puede orientar en los aspectos técnicos, estratégicos y tácticos, pero no en lo psicológico. Y ahí es cuando necesitas, para mí, un psicólogo. Después hay que ver si tienes los recursos para financiarlo o no, ¿no? Pero digo, en el ideal se necesita porque hay una cuarta parte que está ahí. Y es más, te digo, ¿sabes quién lo dijo esto? El primero que lo dijo fue Lasker. Sí, Lasker confiaba mucho en el tema psicológico. Estamos hablando de un jugador de principios del siglo pasado, principios del siglo XX. Uno de los primeros campeones mundiales, creo que fue el segundo después de Steinitz. Después de Stein, el segundo, sí, sí. Y Lasker dice, el ajedrez es una lucha. Y al definirlo como lucha, viste que está la distinción si es juego, ciencia, deporte, bueno, él lo define como lucha. Es la lucha de una subjetividad, de una psiquis contra otra, y en la lucha está lo psicológico. ¿Entendés? Y Lasker muchas veces en sus partidas no hacía las jugadas objetivamente mejores, pero sí las que más les molestaban al rival. Entonces vemos como la dimensión psicológica es una dimensión del ajedrez. Y un entrenador que no es psicólogo no la puede aportar esa dimensión. Entonces, o sí, pero no con la profundidad que requiere. Entonces, me parece que es importante que haya un psicólogo deportivo en los equipos, preferentemente, ¿no? O sea, ¿Cuáles son los motivos de estos pequeños fracasos de alguien que, bueno, se prepara, estudia, compite, pero siempre le faltan 10 centavos para el peso, ¿no? sí. ¿Cuáles son los motivos más comunes? Si es que hay una clasificación de ellos. Buena pregunta, ¿viste? Es bastante particular de cada caso, pero primero, fundamental, o sea, creo que el motivo más común es la falta de autocrítica, me parece, ¿viste? ¿En qué sentido? Eh, Vos, por ejemplo, hay jugadores que por un tema de autoestima y demás, cada vez que pierden, hay un mecanismo de proyección, ¿viste? O de atribución, son mecanismos atribucionales que llaman los psicólogos, que la culpa siempre está en el afuera, ¿viste? Como para un resguardo de autoestima. Claro, O sea, claro, claro. perdí porque estaba cansado, o sea, no me sentía bien, comí algo que me cayó mal, perdí porque me distrajo tal persona, perdí porque... no sé qué excusas, Sí, sí. hay No, miles. en el ambiente del ajedrez ya sabemos, hemos escuchado a miles de colegas del ajedrez que nos han llenado las orejas de ese tipo de comentarios, que sabemos que la culpa, cuando uno pierde una partida, la culpa es de uno.
Bueno, Exacto, pero bueno, estos mecanismos de atribución, viste, que son mecanismos de atribución para no generar, porque si reconozco que la culpa es mía, puede mermar la autoestima, puedo sentir que fracasé, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace psicológicamente? Se proyecta en el otro, ¿no? Entonces siempre la culpa es o una situación externa o es un tema del otro. Entonces, de esa manera, no somos autocríticos con lo que fallamos, no reconocemos que algo de nosotros hay que mejorar, y entonces eso hace que después no progreses, ¿entendés? O que sigas fallando porque no hiciste el mecanismo introspectivo de ver dónde estaba el error. Yo no me acuerdo si fue Judith Polgar, que dijo, yo nunca le gané a un rival sano. Sé que lo dijo Amos Byrne, un jugador inglés del siglo XVIII, pero... del siglo XIX, perdón, pero Polgar también creo que lo dijo, o sea, nunca le pude ganar a un rival claro, sano, o siempre le pasaba algo, ¿viste? más siendo mujer ella, porque al principio fue muy resistida. Hay un video en que ya grande, Cornoy pierde con Judith Ujú, y se enoja, sentía molestísimo, que ujú. una cosa terrible. Bueno, Vera Menchik, no sé si lo ubicás a Vera Sí, Menchik, sí, sí, fue de los campeona años mundial. 50, sí, de los años 50, a los que perdían con ella decía, vos estás en el club de Vera, despectivamente, como diciendo, ¿cómo podés perder con una mujer? O sea, digo, Sí, y generalmente los que decían eso terminaban perdiendo. El ajedrez fue muy machista durante muchísimos años. Afortunadamente eso está cambiando, pero hay una cuestión de eso. Y ahí no era que Vera Menchik jugó mejor que ellos, era que se confiaron, que se sentían mal, o sea, nunca reconocían el mérito del otro y las cosas que tiene que cambiar de uno. Entonces, nada. Creo que vos me preguntás cuál es el denominador común para no progresar, creer que el problema siempre está afuera. claro. Eso sirve para todo, no solamente para el ajedrez. A mí me encantan los paralelismos del ajedrez y la vida. Sí, el ajedrez. Bueno, está el libro de Kasparov, Cómo la vida imita el ajedrez. Ujú. Pero hablando de Kasparov, alguna vez se le ocurrió, tuvo la mala idea de decir, a mí jamás me va a ganar ni una mujer ni una computadora. Y le ganaron las Sí, las dos. Y una vez para ganarle a una mujer tuvo que hacer trampa. No sé si te acordás que tocó una pieza y después se echó atrás con Polgar, justamente. con Polgar, era vos. Sí. Que la tocó, está comprobado. Después se comprobó que le había tocado y ya tuvo que cambiar la jugada. O sea que para ganarle tuvo que deshacer un movimiento. Sí, sí, sí. Creo que mientras la culpa siempre esté en afuera o en la situación, no va a haber progreso. Yo creo que lo primero es reconocer en qué uno está más flojito y trabajar en eso. Yo hablé mucho tiempo con Mareco, ¿viste? Que es vecino de Hurlingham como yo, y Mareco me decía, si vos querés progresar, tenés que trabajar lo que más te cuesta. Aunque generalmente lo que más te cuesta es lo que menos te gusta. ¿Entendés? Ah, Porque si vos te gusta apertura, estudias apertura. Si a vos te gusta medio juego, estudias medio juego. Pero por ahí, que no te gusten los finales, eso lo veo mucho en los chicos más jóvenes, ¿no? Que las falencias más grandes están en los finales, yo también las tenía, salvo excepciones. Y claro, me iba mal en finales porque no estudiaba finales. O sea, digo, creo que un poco los motivos también, además de depositar en el afuera la responsabilidad, es no dedicarle el trabajo suficiente a las áreas del juego que menos nos gustan. mira vos, mira vos. Sí, sí. ¿Qué ¿Entendés? otra Por ahí razón tenés hay, razón. que aparte de poner en el afuera las responsabilidades? ¿Qué otra causa común hay entre las que justifican los fracasos ajedrecistas? Eh, pereza, pereza en el sentido de, ¿cómo te lo llamo pereza usando un término de Nun, ¿no? Que es un maestro inglés. Pereza en el sentido de no dedicarle el tiempo suficiente por diferentes motivos, ¿no? O sea, digo, a veces para progresar hay que trabajar duro, no alcanza con ver videos por encima o pasar las partidas por encima. O sea, los grandes jugadores, pensemos los mejores jugadores de acá, ¿no? Pichot, Mareco, Pérez Ponza, son jugadores que le dedican mucho tiempo al ajedrez, ¿entendés? O sea, poder dedicarle tiempo y un estudio a conciencia. Yo reconozco una forma de pereza que estoy sintiendo en los últimos tiempos. Antes me metía más en las partidas. Ahora es un momento que digo, más sí, esta Mm. jugada por ahí anda y hago esa jugada y listo, y por ahí, bueno, si no la pensé con la debida profundidad, el castigo viene seguro. Está bien, y eso en la partida. Y yo también te digo, eso en la partida y también antes de la partida, ¿entendés? O sea, como poder preparar a conciencia la Claro, partida y demás. Estamos hablando de un mundo donde uno tiene el tiempo para hacerlo, porque viste que la vida hoy por hoy tenés 20.000 cosas que hacer, se complica, pero si tenés las posibilidades de hacerlo,
yo veo como pereza el no hacerlo, ¿entendés? O sea, digo, si no tenés tiempo es otra cosa, pero si tenés el tiempo, tener esa actitud para poder dedicárselo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y alguna otra causa común o típica, aparte de Entonces dijimos atribuciones externas, dijimos pereza, dijimos desmotivación para trabajar los aspectos del juego que menos nos gustan, ahí ya tenemos tres. Y una cuarta, básicamente, más de índole psicológica, yo creo, que el no gestionar bien las emociones durante la partida. Ajá, sí, Eh, no saber gestionar las emociones bien durante la partida. Sobre todo, te lo resumiría en esta frase. Vos cuando estás jugando, lo ideal es concentrarse en el aquí y ahora, ¿no? En la posición que te des enfrente y tratar de hacerlo mejor en esa posición. Centrarte la atención en el aquí y ahora, en la partida, en el momento presente. ¿Qué sería una mala gestión de las emociones? En el momento que estás jugando, pensar en el futuro. A ver, si le gano a este rival, me va a tocar con tal y voy a jugar tal cosa. O sea, ya estar festejando antes de tiempo, antes de terminar la partida, por ejemplo. ¿Entendés a lo que lógico. voy? O sea, pensar en... ansiedad es eso, pensar en el futuro en lugar de centrarse en el presente de la posición. Eso no es gestionar bien la emoción. No estás concentrado en el aquí y ahora. O estar demasiado eufórico, porque por ejemplo, no sé, metiste una combinación súper linda, pero si el rival se defiende bien, tenés que ganar la partida, por más que hayas quedado Claro. ganado. Y capaz que lo que impide ganar partidas ganadas a veces es la euforia del momento y estás más pensando en la felicitación y en el reconocimiento que en la posición. ¿Se puede decir que hay miedo al éxito en el ajedrez? No, o en otros deportes también, ¿no? No Qué digo buena solamente en el pregunta. ajedrez. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que es un mito. Yo con respecto a eso tengo una posición tomada y sí, existe. Hay psicólogos que lo estudiaron, el miedo al éxito. El miedo al fracaso lo reconoce todo el mundo. Ahora, el miedo al éxito no lo reconocen todos. Y, y te diría que sí, desde la psicología hay un psicólogo que el Maslow, no sé si lo escuchaste, el que habla de la pirámide de las necesidades, Abraham Maslow, un psicólogo norteamericano No, no que escuché él nada. habla de Maslow, sí, Maslow dice, por ejemplo, habla del miedo al éxito, pero Maslow también habla de otras cosas. La teoría de Maslow dice que el ser humano tiene una serie de necesidades, ¿no? Que es una pirámide. Para poder satisfacer las necesidades intelectuales, que son las últimas, tiene que primeramente satisfacer las necesidades biológicas, de alimentación, educación, todo, y como hay una escalada de necesidades que va de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Como que uno va atravesando y que no se pueden lograr las necesidades más complejas si no se lograron cubrir las necesidades más básicas, como una jerarquía de necesidades, de eso Sí, plantea Maslow, ¿no? Y Maslow después habla que para las necesidades superiores, para poder satisfacerlas, es necesario también vencer el miedo al éxito. ¿Qué es el miedo al éxito? O sea, básicamente lo teoriza él, ¿no? El miedo al éxito es el miedo a triunfar y vos decís, pero si vos lo pensás en sentido común parece paradójico, ¿no? Como sí. miedo a triunfar. Todo el mundo Triunfar es quiere triunfar. lindo. ¿Por qué voy a tenerle miedo? ¿Por ¿No? qué? ¿Qué dice este autor y los que hablan sobre esto? Por las consecuencias que trae ese éxito. Te lo pongo en un ejemplo fácil del trabajo y después pensamos en ajedrez. ¿Viste cuando te ascienden de puesto? Vos estás Claro. acostumbrado a trabajar en determinado puesto en una empresa. El ascenso o la posibilidad de reconocimiento que te dan de crecer económicamente y ascender de puesto se puede considerar un éxito. Pero ¿qué implica ese éxito? Implica tareas nuevas, funciones nuevas, situaciones nuevas que enfrentar y que tal vez uno no está preparado, porque el ser humano, viste que es un ser de costumbre, viste, te acostumbraste a hacer determinada cuestión y tal vez sentís que no tenés las herramientas suficientes para afrontar la nueva situación. O sea, no te sentís preparado, capacitado o incluso hasta merecedor de ese puesto que te están otorgando. No te sentís preparado. Entonces, el miedo al éxito es el miedo a no sentirse preparado o con las herramientas suficientes para afrontar la nueva situación, ¿viste? O sea, básicamente tiene que ver con la autoestima, en muchos casos. Sí, en el trabajo estamos de acuerdo. Vas a tener gente a cargo, responsabilidades, quedarte más tarde porque tienes una Ujú. responsabilidad mayor, quedarte más tarde en el laburo. Pero acá en el ajedrez, el tiempo es el mismo y todo. Si estás por Sí, ganarle a Kasparov, ¿por qué no le sí. ganás y listo y festejás? Porque
¿Por qué le tenés miedo a ganarle a un gran jugador o ganar un torneo? Y tendría que, en psicología, ¿cómo se puede ver esto? En este caso de ajedrez, es una especie de autosaboteo, ¿viste? Sí, Es eso, es un autosaboteo. Es que uno no. Total, a ver, lo que yo te voy a decir es inconsciente, no es que uno dice yo me estoy autosaboteando, ¿no? O ocurre, ¿no? Es como inconscientemente uno no sentirse que está a la altura de. Y. ¿Cómo se llama? Y tiene que ver con una baja autoestima y una idealización del rival, ¿no? Entonces, el rival es perfecto, yo tengo una baja autoestima, no tengo las habilidades para ganarle y capaz que le estoy ganando y me ofrece tablas y se las doy, ¿entendés? O claro. sea, estoy ganando, me ofrece, que es muy típico eso, un jugador Sí, sí, superior, por ese lado, te sí, claro, un jugador superior te ofrece tablas en una posición que está claramente inferior y vos se la das. ¿Por qué o no, o sea, no deberías, pero ¿por qué se la da a un jugador? Le acepta las tablas y está mejor. Porque está idealizando al rival, o sea, es por poner un... el miedo al éxito pasa por la idealización del otro. Yo no me creo merecedor de ganarle a este tipo, o no siento que tenga la capacidad para ganarle, entonces, bueno, acepto las tablas, aunque esté ganado. claro. Claro, el tema es que aceptar las tablas, que eso es clarísimo. Hay miedo, entonces, bueno, tengo 2 peones de más, pero bueno, me ofrece tablas, voy a hacer tablas con este jugador que es superior a mí, bueno, estamos de acuerdo. Así lo veo yo, Pero el miedo al éxito en ajedrez. el miedo al éxito cuando estás por ganarle a alguien bueno y te colgás una torre, ponele. Sí. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Es miedo al éxito? ¿Hay otra explicación ahí? En este caso, lo veo es como más el descentramiento del aquí y ahora. Ujú. ¿Qué me refiero de descentramiento de aquí a ahora? Lo veo como decir, no estás concentrado en ganarle, estás concentrado en decir, le estoy ganando, voy a hacer que me van a reconocer, mira a quién le gané, y en el camino te colgaste la torre, ¿entendés? Porque estabas pensando en lo que pasaría después. Claro, O sea, estás tan pendiente de lo que te van a decir o del reconocimiento que vas a tener una hipótesis, ¿no? Cuando le gané a tal rival, que estabas pensando en el futuro y en el presente te colgaste la pieza, ¿entendés a lo que voy? O sea, me parece que es más por quitar la atención del momento presente y pensar, descentrarse del presente y pensar en el futuro. Me parece que vamos por ahí. bien, bien, bien. Con respecto a la gestión de las emociones, bueno, estuve escribiendo un libro sobre el Pato Giardelli que lo vamos a presentar dentro de poco. Te voy a pasar la invitación después, Me el encantaría. 18 de este mes. Una cosa que me dijo el Pato Giardelli, como explicación de los éxitos que logró en el ajedrez, dice, y que tiene que mucho que ver con lo que vos hablaste de gestión de las emociones, ¿no? Él dice, yo disfruto cuando la partida está en su máxima tensión. En un momento en que el rival sufre, porque no, es todo incierto, están las piezas por cualquier lado, Ujú. tengo poco tiempo, toda esa adrenalina que todos dicen, no, no quiero estar en esta situación. Él disfruta, él dice, yo Sí. disfruto con esto. Sí, Y y él doy fe. considera que el Yo éxito, conocí partidas del Pato Giardelli y muchas son un caos y se maneja muy sí, bien en ese terreno. Eh, Al contrario, o sea, la atención la ve como favorable, eso es lo que me estás planteando. O sea, para él es un motor que lo es impulsa un a jugar motor, mejor y sí. demás. Raro, Sí, ¿no? hay un concepto que yo pienso en psicología, ¿sabes quién lo menciona este concepto? Es de la psicología, ¿no? Pero ¿quién lo trae al ajedrez? Jonathan Rawson, no sé si lo escuchaste nombrar, Jonathan Rawson. Que es un ajedrecista, un Es psicólogo. ajedrecista, un gran maestro de ajedrez británico y psicólogo, las dos cosas, que fue el que escribió Los 7 pecados capitales en ajedrez. Ah, sí, el libro lo conozco. El libro lo conozco. Escribió Los 7 pecados capitales en ajedrez y escribió Ajedrez para cebras. Sí, 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 sí. Los Bueno, dos libros los Rawson conozco y no lo ubicaba él. Está bien. es un psicólogo y gran maestro de ajedrez, ¿no? Y él habla un poco de esto que vos planteás, de esta adrenalina que te hace jugar mejor y demás, y él lo denomina estado de fluidez, que en psicología lo llamamos flow. El flow o estado de fluidez es lo que te hace rendir mejor. ¿Qué es el estado de fluidez? Que se da
en distintas disciplinas, ¿no? Tocando un instrumento, bailando, jugando ajedrez, lo que sea. Es esa sensación que cuando vos estás metido en una actividad, el tiempo se pasa volando, ¿viste? Como una ucronía, como que se te pasan las horas, estás tan absorto por la actividad, con una plenitud y un placer tan grande de desarrollar eso, que el entorno circundante es como si no existiera, ¿no? Bueno, llegar a ese estado de flow es lo que hace que genera adrenalina, concentración máxima y demás, que tengas buenos resultados. Entonces, evidentemente, Yarderi se compenetraba tanto en esos momentos o demás. Cuando lográs estado de fluidez es cuando rendís mejor. Si lográs ese estado, no te importa lo exterior, no te importa el resultado, no te importa nada, te importa disfrutar del momento presente y disfrutar de la actividad. Yo creo que eso es lo fundamental en cualquier jugador, tratar de disfrutar en plenitud la partida. Bien, bien, bien. Uno juega como es decir, el que es tímido, que es apocado, tiene un ajedrez más titubeante, o ocurre lo contrario, la persona tímida de repente como en el tablero es agresivo, sacrifica piezas, y el que es más avesado en la vida es más tranquilo, apunta a la mínima ventaja. Sabes que siempre me pregunté lo mismo. Antes que me lo preguntes vos, yo como psicólogo y ajedrecista, lo primero que quise ver es esta relación que hay entre un poco lo que estás planteando, ¿no? La personalidad de uno y el estilo de juego. Sí, ¿Sabés dónde encontré la primera respuesta ante eso? En Rubén Fine, que no sé si lo ubicás, ¿viste? es ajedrecista era ajedrecista y psicólogo, Ujú. psiquiatra creo, ¿no? Era Exactamente, psiquiatra. un psicólogo, psiquiatra, unos principales exponentes del psicoanálisis, y escribió La psicología del jugador de ajedrez. Sí. Te diste cuenta que me encantan los libros que conectan ajedrez y No, 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 psicología, digo ¿no? que sí. Sí, la psicología del jugador de ajedrez, sí, ahora recuerdo que lo escuché nombrar ese título de un Sí, libro. No lo psicología del leí. jugador de ajedrez se llama. Y Fine, intuitivamente todos creeríamos que existe cierta correlación, cierta relación entre la personalidad y el estilo de juego, y él encuentra que no, increíblemente, después podemos teorizar por qué no, ¿no? Porque, y te da los ejemplos de, por ejemplo, de este jugador Adolf Andersen, el de la inmortal y el de la siempre viva. Sí, sí. Es un tipo súper pacífico. Los que trataron a Andersen es la persona más amable y pacífica del mundo y súper tranquilo. Y en el tablero era una ebullición, o sea, todas las piezas colgadas, sacrificios por todas partes, ¿entendés? O sea, ahí lo que se ve es lo contrario, por ejemplo, ¿ves? En el caso de Andersen. Ajá. Y En el después caso, tenés sí. casos, claro, pues ahí uno podría pensar, si nos basamos en el ejemplo de Andersen, uno podría pensar que ocurre lo contrario, ¿no? Que uno plasma en el tablero lo que no plasma en la vida. Te digo otro ejemplo contraproducente otro ejemplo contrario. Yo he llegado a tratar algunas simultáneas que dio con Mikhail Tal, Sí, y el tipo, que es un ajedrecista muy agresivo, en el trato es una persona maravillosa, buena onda, ¿quién? Tal, tal, sí, sí, sí. sí, Era así, tal, era tipo bárbaro. súper afable. Ah, Bueno, entonces, si vemos los ejemplos de Tal y de, ¿cómo se llama? Y el de Andersen, vemos que son tipos súper afables en la vida y súper agresivos en el tablero, ¿no? Pero después hay ejemplos que se condicen, que el mismo estilo de personalidad coincide con la forma de jugar. Por ejemplo, Kasparov. Kasparov es súper agresivo, súper pujante, y en y su como personalidad persona es también. en su personalidad es exactamente igual. Y Sí, del otro extremo tenés a Rubinstein. No sé si lo ubicás, Rubinstein, que era uno de los mejores jugadores de la época de sí, sí, sí. Capablanca. Aquí va Aquí va Rubinstein. Rubinstein, sí. Y bueno, Rubinstein era como, por ejemplo, súper tranquilo él y su estilo también. Entonces, ves que hay de todo. O sea, digo, jugadores en las cuales el estilo de juego coincide con su personalidad y otros que no. Entonces, cuando hay así resultados contrapuestos, evidentemente no hay correlación entre la personalidad y el estilo de juego, porque si no, convergerían y no está pasando. Es decir, que la respuesta sería que no hay una Hasta donde se estudió hasta el momento, todas las investigaciones coinciden en que no.
En todo caso, el estilo de juego no es producto de la personalidad, es producto de otra cosa. El estilo de juego en todo caso, es producto de la creatividad o de la manifestación de la creatividad del jugador, pero no de su personalidad. Bien, bien, bien. Una última preguntita que tengo. A veces se da el caso de que hay un jugador de menor nivel que le gana siempre, lo tiene de hijo otro jugador más fuerte. Sí. ¿Qué explicación hay? Porque no es un resultado natural. Por la fuerza tendría que ganar uno de los dos y no perder siempre, no perder la mayoría de las veces. Claro. Un jugador de más celo que le gana a uno de menos, a eso te referís. Jugador de menos celo Eh, que le gane uno de más celo. Es decir, el elo lo tiene cada uno el que tiene, pero cuando se encuentran los dos, el de menos celo lo tiene de hijo al otro. sí. Hay un ejemplo famoso, el más famoso que hay en ajedrez, ¿sabes cuál es? Reshevsky, ¿lo ubicás? Sí, por supuesto. Que jugó con Najdorf y demás un match que le ganó, incluso estuvo en el torneo de Zurich del 53. Bueno, Reshevsky sistemáticamente perdía con un jugador mucho más flojo que él, que era Fred Reinfeldt, el que escribió como 60 libros de ajedrez, no Sí, sé, sí, sí, Reinfeldt. sí. Yo miré la base de datos y pues me llamaba la atención porque siempre dijo que Reshevsky que Reinfeldt era un rival difícil para él y jugaron 5 veces, de las cuales 3 fueron tablas y 2 ganó Reinfeldt. O sea, Reshevsky nunca le pudo ganar. Y era un Mira jugador que vos. tenía muchísimo menos elo que Reshevsky. Y, y Reshevsky jamás le podía ganar. Y después pasaba que Reshevsky le ganaba a Fine, por ejemplo, viste a Fine, el que hablamos recién. Sí, Y Fine es un jugador mucho más fuerte que Reinfeldt. ¿Y cómo a Fine le puede ganar tan fácil y a Reinfeldt no? ¿Entendés? O sea, digo, y básicamente ahí depende el caso, puede pasar, te lo digo a título de hipótesis, por 2 factores. Porque tendríamos que, no sé si Reshevsky en algún momento lo dijo, que pasa en otros casos, ¿no? Pero primero, puede ser que subestimes al rival, ¿entendés? Entonces, como subestimas al rival, perdés porque te confías, ¿entendés? Jugás relajado creyendo que le podés ganar y después te das cuenta que ya estás complicado y demás. O sea, puede ser por subestimación que un rival más fuerte pierda con alguien más flojo, por subestimarlo, como un exceso de confianza, por ese lado voy, ¿no? O sea, crees que le vas a ganar de cualquier manera, te es un exceso de confianza y eso puede hacer que pierdas. Eso puede ser por un lado, que el rival más fuerte por el motivo por el cual pierda con el más flojo. La primera vez. Si esto se repite en el tiempo, si sistemáticamente pierde con el más flojo, hay una cosa en psicología que es bastante complicada cuando ocurre, que se llama profecía autocumplida. Profecía autocumplida es vaticinar un resultado antes que ocurra, ¿no? Lo que vos pensás se termina convirtiendo en una profecía. Entonces, es, por ejemplo, en una pareja decís, me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, y vos te comportas de determinada manera que al final te termina dejando. O no sea, te con dejes. tu, en Claro, ajedrez puede pasar lo mismo, o sea, es decir, cuando sistemáticamente perdés con alguien, decís, uy, bueno, este tipo me tiene de hijo, me va a ganar, y vos qué va a pasar, te sentás a jugar la partida y jugás peor, perdés solo. porque Perdés solo. ya estás como autocondicionado, ¿entendés a lo que voy? O sea, puede pasar algo de eso, o sea, como que te autocondiciones y decís, bueno, juegue lo que juegue, me gana siempre, y ya no jugás a tu nivel, ¿entendés? Porque generaste una profecía autocumplida. Así que creo que puede ser por eso, por subestimación, por profecía autocumplida. Y al revés, el caso al revés, del más flojito que le gana al más fuerte, ahí es muy fácil, por motivación. O sea, no tengo nada que perder. O sea, estoy motivado porque tengo la posibilidad de jugar con tal, no tengo nada que perder, tiro todas mis cartas ahí. De hecho, es lo que me pasa a mí. Yo tengo muy buenos resultados contra jugadores más fuertes y resultados no muy buenos con jugadores más débiles. Bueno, el Pato Giardelli, justamente cuando jugaba con jugadores más débiles, estaba menos motivado y cuando le tocaba un gran maestro se ponía las pilas. Bueno, Tom, el que habla del libro Piense como un gran maestro y demás, lo bautizaban el descabezador de gigantes. Mi abuelo siempre decía eso, el descabezador de gigantes. ¿Por qué? Porque justamente cuando es al revés, la motivación. O sea, no tenés nada que perder. Entonces, como no tenés nada que perder, das lo mejor de vos. O sea, que en ese sentido es fácil de explicar. Bueno, Cuando es al revés, puede ser, ya te digo, por un exceso de confianza o porque se vuelve una profecía autocumplida que de tantas veces darse el resultado ya te mal predispones para la partida. bien, bien. ¿Cómo combatir eso? Pensando cada partida como única y repetible y tratar de dejar el pasado atrás. Nos sentamos, Vivir estamos el jugando momento ahora presente. y la historia no importa. Bien, bien, bien.
Bueno, ¿querías agregar algo más? Algo Eh, que no hayamos mencionado. No, en principio te quería agradecer la entrevista y poder hablar de estas cuestiones de la psicología y el ajedrez me parece fundamental porque no es algo que, si bien es algo que se está estudiando más ahora y se le está dando más bolilla, no es algo del todo difundido, entonces cada vez que tengo la posibilidad de hablar de estas cuestiones, para mí es un placer y te agradezco el espacio, Enrique. No, estás invitado para cuando quieras charlar sobre este tema las veces que quieran. Así que, bueno, Yo creo que a futuro voy a hacer algunos videos de ajedrez comentando partidas y sobre todo haciendo hincapié en la dimensión psicológica, así que esa es mi meta a futuro, ¿viste? Poder de a poquito ir analizando el ajedrez no solamente desde lo técnico, lo táctico, lo estratégico, sino también bueno, desde lo avísame que psicológico. lo vamos a reproducir en nuestro blog también. Encantadísimo. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maximiliano, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un placer, Enrique. Nos vemos la próxima. Chao, chao.